colegas, muy buenas tardes. Los saludo fraternalmente. Muy contento de que estén aquí, de que hayan aceptado esta invitación que les hicimos desde Growing Consultores Financieros. Mi nombre es Raúl Camacho, soy contador público de profesión, un servidor para todos ustedes. Estoy representando a la firma de contadores Growing Consultores Financieros. Nosotros somos una firma de contadores públicos que nos dedicamos a todos los oficios que hacen la mayoría de ustedes. Sé que los que están en la sala son contadores en su gran mayoría. Nosotros también hacemos auditorías, asesoramos empresas, pero desde hace 4 años estamos también en procesos educativos, compartiendo el conocimiento con todos nuestros colegas. Colegas, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tarde, en esta hora y media o 2 horas que tenemos por delante? Vamos a compartir con ustedes 7 características fundamentales que deben tener los estados financieros bajo NIF, de acuerdo al alcance de la NIC 1, de la norma internacional, la NIC 1, y también vamos a mirar la sección 3 de la NIC para pymes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a ir compartiendo en la pantalla la NIC 1 para ir desarrollando esos 7 aspectos fundamentales que deben tener todos los estados financieros que se preparen bajo NIF. Les voy a ir mostrando el párrafo que corresponde, les voy a ir explicando y les voy también a ilustrar con algunos ejemplos de estados financieros que les traje por aquí, algunos estados financieros de la FIFA bajo NIF, estados financieros de Ecopetrol, que es una empresa colombiana bajo NIF, bien, los tenemos por aquí. Y tengo unos estados financieros ilustrativos de la firma KPMG, también bajo NIF, para irles no solamente explicando desde la norma, sino colocándole ejemplos de cómo se aplica esa característica en los estados financieros bajo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Usted tiene la oportunidad de escribir por el chat, ¿sí? Hemos cerrado los micrófonos para no hacer interferencia, pero usted puede escribir por el chat su pregunta. Yo voy a estar atento. La idea es que hagamos también un conversatorio en el sentido de que usted tiene la oportunidad de preguntar, yo voy a mirar esas preguntas. Entonces, les decía que les voy a mostrar 7 aspectos importantes que deben tener los estados financieros bajo NIF. En virtud de la NIC 1, les vamos a explicar la NIC 1 con esos 7 aspectos. Hay más aspectos, pero hoy nos vamos a concentrar en los 7 más importantes. Y les voy a ilustrar con estados financieros que les traje, los estados financieros de la FIFA con corte al 2020 que están bajo NIF, estados financieros de Ecopetrol, que es una firma colombiana muy importante, y estados financieros de KPMG, que son ilustrativos, y vamos a ir mirando cada una de esas características. También pues voy a irles compartiendo algunos de los casos que hemos tenido aquí en la firma de contadores para ilustrar. Ustedes pueden preguntar ahí en el chat y vamos enriqueciendo la charla. ¿Okay? Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con la capacitación de hoy, que es una capacitación de estados financieros bajo NIF. Bien, son 7 aspectos que los queremos hoy compartir con ustedes. Son 7 aspectos que usted debe revisar que tengan sus estados financieros bajo NIF. Bueno, el primer aspecto, importantísimo, colegas, la identificación del estado financiero bajo NIF. Vamos a mirar lo que dice el párrafo 49 y también el párrafo 51 de la NIC 1. Entonces, vamos a irnos a la NIC 1, presentación de estados financieros. Aparece por aquí. Y vámonos al párrafo 49. Vamos a ir revisando la norma internacional y viendo ejemplos, dando ejemplos. Bueno, párrafo 49. La identificación de los estados financieros bajo NIF es una de las características que trae la NIC 1. Allí, en la norma internacional leemos: una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otro informe publicado en el mismo documento. Es decir, necesito identificar claramente los estados financieros. Un conjunto de estados financieros bajo NIF
Está compuesto por el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales o estado de resultado, flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. El estado financiero debe estar plenamente identificado, lo que me dice el párrafo 49. Pero adicionalmente, el tema de la identificación tiene que ver también con la identificación de la entidad que está reportando la información financiera. Dice el 51, una entidad identificará claramente cada estado financiero, ya lo decía el 49, y las notas, pero adicionalmente debe identificar el nombre de la entidad, u otra forma de identificación de la misma. Es decir, debemos saber quién es el que está emitiendo esos estados financieros. Debo también decir en los estados financieros, si los estados financieros representan la información consolidada de un grupo de entidades o si es estado financiero individual. La norma internacional requiere de que una empresa que es matriz, es decir, que tiene inversiones en subsidiarias, que tiene el control de otras empresas, consolide sus estados financieros. Entonces, debemos nosotros en el estado financiero decir si se trata de estados financieros consolidados y si el estado financiero no dice si son consolidados o separados, se presume que son estados financieros individuales. Bien, otra característica. Debo identificar la fecha de cierre del periodo. Esto que parece obvio, a veces se cometen errores al identificar la fecha de cierre del periodo o el periodo cubierto, en el caso, por ejemplo, del estado de resultados. Bueno, vamos a ver estas características en algunos ejemplos. Vamos a mirar primero los estados financieros de la FIFA. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a las NIF. Entonces, los estados financieros de la FIFA, en las notas, en el encabezado, identifican la entidad, pero en las notas nos dan información plena de la entidad. Dice, por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, constituida y me entrega toda la información de la entidad que está presentando esos estados financieros. Adicionalmente, me dice que se trata de estados financieros consolidados, es decir, que es la información de la entidad con todas sus subsidiarias. Están presentadas la FIFA con todas sus subsidiarias como si fueran una sola empresa. Son estados financieros consolidados. Vamos a mirar, por ejemplo, el encabezado y la identificación en los estados financieros de Copetrol. Copetrol, una compañía colombiana, dice, bueno, estados financieros de periodos intermedios, me está dando el nombre de la entidad, de acuerdo a lo que dice la NIF plena, el nombre de la entidad o cualquier otra forma de identificación, me está diciendo esos estados financieros también que son consolidados. Recuerde, si el estado financiero no dice que son consolidados, que son separados, yo puedo presumir que son estados financieros individuales, o sea, los de una sola entidad. Y me está diciendo también aquí en el encabezado cuál es la fecha corte. Esto a veces se presenta en el encabezado del informe, pero también en el cuerpo del estado financiero como tal, yo debo colocar cuál es la fecha corte o el periodo al que hace referencia. En este caso, se están presentando estados financieros con corte al 31 de marzo. Con corte al 31 de marzo. Por el periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo. Recordemos que el balance o el estado de situación financiera se presenta con una fecha corte y el resto de los estados, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de resultado, el flujo de efectivo y cambios en el patrimonio se presentan por un periodo determinado de tiempo. Entonces, esta característica de la identificación, pues es muy importante, por ahí debíamos comenzar. Identificación. Recuerden, no solamente identificación del estado financiero, debemos decir que se trata del estado de situación financiera, por ejemplo, estado de situación financiera, también en algunos países se le conoce como el balance o el balance general, y el estado de ganancias y pérdidas, en algunos países se le llama estado de resultados o estado de resultados integrales,
el flujo de efectivo y los cambios en el patrimonio. No solamente identificamos el estado financiero, sino que identificamos la entidad que los está presentando. Bueno, esa primera característica importante a tener en cuenta. La segunda característica, apreciado colega, la nota de cumplimiento. Todos los estados financieros que han sido preparados bajo norma internacional deben llevar implícita una declaración clara, suficiente, de que esos estados financieros se prepararon teniendo en cuenta la norma internacional en su integridad, ¿sí? Vamos a mirarlo en el párrafo 16. Párrafo 16 de la NIP plena. Párrafo 16. Nota de cumplimiento. Esta característica es fundamental para que el usuario de la información financiera pueda tener pleno conocimiento de la norma que se tuvo en cuenta para preparar la información. Dice así: una entidad cuyos estados financieros cumplan con las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas. Ojo, esta parte es importante, sin reservas, de que la empresa cumplió con la norma internacional al preparar esos estados financieros. ¿Por qué menciono sin reservas? ¿Por qué? Porque la información financiera, para cumplir con sus objetivos, debe ser útil para la toma de decisiones. Y los usuarios de la información financiera deben conocer cuál es el marco normativo que se tuvo en cuenta para preparar esa información. ¿Para qué? Para ellos poder comparar la información de esa empresa con otras empresas o con la información de periodos anteriores. Entonces, necesitan saber si se cumplió con el marco normativo. Si la empresa no cumplió con la totalidad del marco normativo, entonces no debería decir que son estados financieros bajo IVA. Si lleva la nota de cumplimiento, si dice que se prepararon de acuerdo a las NIF, es porque el usuario de la información puede estar tranquilo de que toda esa información financiera se preparó dando cumplimiento a los criterios que están contenidos en el estándar internacional. No se permiten reservas. Aquí en Colombia, por ejemplo, sucedió que cuando nosotros estábamos entrando en la implementación de las TIC, aquí teníamos un marco normativo local anterior, algunos contadores públicos emitían estados financieros ya en periodos donde debíamos estar bajo NIF y emitían estados financieros con una nota que decía, con una salvedad, decía: estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a la norma local. Pero ese tipo de anotaciones no tienen ninguna validez en la norma internacional. No se pueden hacer reservas. El único que puede hacer reservas es el auditor externo. En Colombia se le llama el revisor fiscal. Él sí puede auditar los estados financieros y emitir una opinión con reserva. Es decir, esta empresa cumple con la NIF, pero en esta partida no se aplicaron correctamente. O decir, esta información financiera no fue preparada de acuerdo a las NIF. Eso lo hace el auditor. Pero el contador público que está emitiendo, que está certificando esos estados financieros, no puede hacer ese tipo de reservas. Bien, entonces vamos a ver unos ejemplos en cuanto a la redacción de esa nota de cumplimiento. Voy a comenzar aquí con los estados financieros de la FIFA y dice: la FIFA ha formulado estos estados financieros consolidados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ojo con esto, publicadas por la IASB. Publicadas por la IASB. ¿Por qué es importante también mencionar esto? Porque existen varios emisores de normas internacionales de información financiera. La IASB es el que tiene mayor aceptación a nivel mundial, pero existen otros emisores de normas internacionales. Por eso es importante decir cuál es el marco normativo que yo tuve en cuenta para emitir esos estados financieros. Miremos otro ejemplo, lo tenemos por aquí.
en los estados financieros ilustrativos de KPMG, página 22, y en la página 22, fíjense en este ejemplo, por ejemplo, dice, los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Ahí estoy diciendo que apliqué NIP plenas emitidas por la IASB. Ahora, si su empresa no aplica la NIP plena, sino que aplica la NIP para pymes, nosotros tenemos un marco normativo que la IASB creó especial para las pequeñas y medianas entidades. En Colombia, por ejemplo, hay una clasificación y de acuerdo a las características de cada empresa, aplican las NIP plenas o aplican la NIP pymes. No sé si en sus países aplican la NIP pymes. Hay países en los que solamente aplica la NIP plenas y hay otros países que las empresas pequeñas pueden aplicar la NIP para pymes. Escríbame en el chat, colegas, si en su país aplican la NIP pymes. Quisiera saber en qué países de los que están aquí en la sala aplican NIP para pymes. Pueden escribir ahí por el chat. Guatemala sí aplica la NIP para pymes. Muy bien, gracias, William. En Perú también. Bueno, muy bien. Guatemala, Ecuador también, Salvador también, Costa Rica. Bueno, la mayoría de los que están aquí. Excelente. Costa Rica. Bueno, dicho sea de paso, la NIP para pymes es un resumen de la NIP plenas, que contiene los aspectos más importantes y que normalmente se aplican a las pequeñas entidades. Nosotros recomendamos siempre comenzar el estudio de la NIP desde la NIP pymes. Cuando usted domina este documento, cuando usted domina la NIP para pymes, es mucho más sencillo pasar a entender la NIP plenas, porque tiene un lenguaje más amable, la NIP para pymes. Bueno, entonces, si usted está emitiendo estados financieros bajo NIP para pymes, debe decir que el marco normativo que utilizó es la NIP para pymes. En este caso, la versión 2015 es la última que la IASB emitió. Entonces, colegas, la nota de cumplimiento es fundamental. Los usuarios de la información financiera, que son externos, ellos necesitan saber cuál es el marco que usted utilizó. La nota de cumplimiento es la que le da a ellos la seguridad de que usted emitió esos estados financieros bajo NIF o bajo NIF para pymes. Esa es una característica muy, muy importante. Ahora, vamos para la tercera. Ya en la tercera característica nos vamos a meter ya con el contenido de los estados financieros. Estas que vienen son supremamente importantes. Aquí hay dos, las coloqué en un solo punto porque las dos están íntimamente relacionadas. La uniformidad. La uniformidad tiene que ver con lo siguiente, colegas. El estándar internacional no define un formato específico para los estados financieros. Es decir, usted se puede leer las más de 3.500 páginas de la NIP plenas o las 276 páginas de la NIP para pymes y usted no va a encontrar un formato de estado financiero bajo NIP. La norma no prescribe ni el formato, ni tampoco la estructura, ni el orden. Eso lo hace cada preparador de información financiera de acuerdo a su criterio, de acuerdo a las políticas de la empresa como tal. Pero la norma internacional sí tiene unos principios que debemos considerar. Uno de ellos es la uniformidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al párrafo 45. La uniformidad nos dice que yo debo mantener la forma en la que presento los estados financieros. Debo mantener la presentación y la clasificación de las partidas. Es decir, vamos a mirar, vamos a leer cómo lo expresa la norma internacional. Dice así: una entidad, párrafo 45, una entidad mantendrá la presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros. Voy a mostrarles aquí, bueno, mostrarles el estado financiero de Ecopetrol. Ustedes se dan cuenta que aquí hay una estructura. Voy a colocarlo más amplio. Me confirman si están viendo el estado financiero de Ecopetrol. Ahí alguien me dice que no se ve la pantalla, pero
Quiero confirmar con usted. A ver, vamos a mirar por aquí. Sí se ve. Bueno, muy bien, excelente. Sí se visualiza, listo. Esos estados financieros tienen una estructura, tienen una forma de presentación. Tienen aquí un orden de las partidas. Por ejemplo, comenzamos con las partidas más líquidas, como el efectivo, y terminamos con las partidas menos líquidas, por ejemplo, como los intangibles o los impuestos, activos por impuestos, ¿cierto? Así lo ordenó el preparador de la información financiera. Adicionalmente, se escogieron unas partidas y esa es la estructura que tiene este estado financiero. También comienzan con los activos, continúan con la presentación de los pasivos y terminan el patrimonio. Así estructuraron su estado de situación financiera. Vamos a mirar, por ejemplo, el estado financiero que presenta KPMG como ilustración. Este es un estado financiero ilustrativo. Vamos a mirar el estado financiero, que está más arriba, para ver cómo lo presentan ellos. Ajá, aquí está. Adelante. El estado de resultados, aquí está. Fíjense, en estos estados financieros, el orden y la estructura cambia. Por ejemplo, ellos aquí comienzan con las partidas menos líquidas y terminan con las partidas más líquidas del activo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron hacerlo de esta forma y tienen la libertad de hacerlo, ¿sí? Por otra parte, comienzan con los activos, pero luego presentan el patrimonio y por último los pasivos. ¿Por qué? Porque así lo decidieron. Y esta estructura es autonomía de la entidad o del preparador de la información financiera. Pero lo que sí es cierto es que usted debe mantener esa presentación. ¿Para qué? Para que la información pueda ser comparable. Entonces ahí entramos en la segunda característica. Y es que para que la información pueda ser útil para la toma de decisiones, yo tengo que ser capaz de hacer proyecciones y de analizar la información presente en función de la información histórica de la empresa. Y eso se puede hacer cuando la información es comparable. Y la información es comparable cuando está presentada sobre bases uniformes. Entonces, yo debo mantener la presentación. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y si más adelante cambio de opinión y yo quiero cambiar la estructura de los estados financieros, ¿lo puedo hacer? La respuesta es lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero ese cambio se trataría como un cambio en política contable y tiene una aplicación retroactiva. Eso significa que si usted, por ejemplo, cambia la estructura de su estado financiero en el año 2021, tendría que reexpresar la presentación de la información financiera de los años anteriores para que pueda ser comparable. El objetivo primordial es que la información sea comparable para que sea útil para la toma de decisiones. Vamos a mirar lo que dice el párrafo 1 de la NIP 1. Párrafo 1 de la NIP 1, comenzando, dice por aquí, en el objetivo, dice, esta norma establece las bases de presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean ¿qué? Comparables, que los mismos sean comparables para que los usuarios de la información financiera puedan comparar esas cifras tanto con las cifras de la misma empresa de periodos anteriores y también para que puedan hacer comparaciones con otras empresas. Entonces, las bases deben ser uniformes y comparables. Ahora, vamos a hablar un poco de la comparabilidad. ¿Qué me exige la norma internacional? Bueno, me exige que como mínimo presente la información de 2 periodos, como mínimo. Algunas entidades, algunos bancos para hacer proyecciones solicitan a la empresa que presente estados financieros de 3 periodos, de 4 periodos comparativos. Entonces, ustedes están viendo aquí, por ejemplo, los estados financieros de la FIFA tienen 2 periodos comparativos. Ahí ellos están cumpliendo como mínimo 2.
¿sí? Como mínimo 2, pueden presentar más si alguna entidad se lo solicita. Esa comparabilidad no solamente hace referencia al cuerpo del estado financiero, esa comparabilidad también hace referencia a las notas de los estados financieros, es decir, la información adicional, las notas de revelación también tienen que estar presentadas en forma comparativa. Entonces, vamos a mostrarles por aquí una nota. Vamos a mirar por acá una nota. Una nota comparativa. Miremos, por ejemplo, la nota de propiedad, planta y equipo, la 20. Ya está. Ustedes miran aquí, por ejemplo, aquí se está presentando información comparativa del periodo 2019 y del periodo 2020. ¿Sí? Y en la información tanto en la información cuantitativa como la cualitativa se coloca información de los 2 años. Todas las notas deben ir con información comparativa. Mira los activos financieros. Aquí me están presentando el detalle de esa información, el detalle de la partida, pero me lo están presentando de forma comparativa. Si usted mira las cifras de estos estados financieros, que dicho sea de paso, colega, esos estados financieros les van a quedar a ustedes. Al final les voy a decir por dónde los pueden descargar, ¿sí? Completamente gratis. Estos estados financieros que están mirando allí están con información comparativa en sus notas, tanto la información de las cifras como la información descriptiva de la nota como tal. Entonces, todos los estados financieros, también es importante mencionar esto, porque a veces vemos juegos de estados financieros que viene comparativo, el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Y resulta que el flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio a veces no se presenta comparativo y eso es un error. ¿Listo? Se deben presentar comparativos todos los estados, cifras comparativas de todos los estados financieros. Bueno, Tavo Montiel dice, ¿vas a compartir el material? La respuesta es sí, vamos a compartir el material. Esta capacitación la vamos a colgar en nuestro canal. Seguramente mañana ya está disponible para ustedes. Y voy a ir nuevamente al canal para mostrarles cómo trabajamos nosotros. Ustedes lo conozcan. Por ejemplo, mire, aquí hay una capacitación. Aquí hay una capacitación de avalúo de los inmuebles. Usted entra a esa capacitación y luego en la pestaña que dice ver más, vamos a mostrar, vamos a hacerlo con un ejemplo aquí para que usted vea por dónde puede. Un segundo. En un segundo. Quédame en un segundo. Ver, error en la implementación de las NIF, vemos esta. Estas. Miren, así nosotros entregamos el acceso a todo el material. La capacitación queda en el canal y luego ustedes pueden descargar todo lo que nosotros les estamos compartiendo en los enlaces que les colocamos en la descripción del video. ¿Listo? Para Marco, me escribió ahí por el chat. Bueno, entonces aquí van a tener acceso a esta capacitación. Bien, voy a seguir mirando por aquí el chat a ver si tenemos más. Regálenme un segundito, por favor. Me están avisando. Ok, colega, me acaban de informar aquí en la parte técnica que la capacitación la estamos grabando en vivo, no sabía, así que al final les doy el enlace de YouTube para que les quede de una vez la capacitación, no tienen que esperar hasta mañana, ¿listo?
Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? ¿Nos puede proporcionar el material? Bueno, ya saben por dónde lo pueden ver. ¿Listo? Al final les doy el enlace para que vean la capacitación grabada y para que tengan el acceso de todos los ejemplos que les estoy colocando, van a tener el acceso. ¿Listo? ¿A qué se refiere con las NIC? Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Sí? Las normas internacionales de contabilidad son las NIC. Bueno, muy bien. Sigamos, colegas. Vamos para la cuarta característica de los estados financieros bajo NIC. La moneda, esta es básica, pero vale la pena mencionarla porque a veces confundimos moneda funcional con moneda de presentación y son dos cosas diferentes. La moneda funcional, vamos al párrafo 8 de la NIC 21 en este caso. Párrafo 8 de la NIC 21. Estoy leyendo directamente de las NIC, pero cuando tenga una diferencia, o sea, estoy leyendo de la NIC, no me estoy refiriendo a la NIC pymes, pero todos estos criterios que les estamos socializando son los mismos para NIC pymes. Ahí en el material de entrenamiento, en estas diapositivas, les colocamos la referencia de la NIC plenas y la referencia de la NIC pymes. En este caso, el párrafo 8 de la NIC 21 también lo encuentran en los párrafos de la NIC pymes que están referenciados a continuación. Entonces, el párrafo 8 de la NIC 21, párrafo 8, vamos a ver qué me dice ese párrafo y cómo se cumple eso en el ejemplo. Párrafo 8. En el párrafo 8 está la definición de moneda funcional. Dice que la moneda funcional es la moneda que gobierna el entorno económico de la entidad. Usted puede seguir leyendo la norma internacional plena y no va a encontrar una definición más amplia, pero si nos vamos a la NIC para pymes, en la NIC para pymes sí vamos a encontrar un poco más de desarrollo y un poco más de criterio para poder identificar cuál es la moneda funcional. En muchas empresas, la moneda funcional es la moneda que gobierna el entorno económico donde está la empresa. O sea, si yo, por ejemplo, en Colombia la mayoría de las empresas, la moneda funcional es el peso colombiano. Pero en la medida que vamos avanzando en economía internacional, en globalización, pues puede ser que una empresa esté ubicada en Colombia, pero su moneda funcional sea el dólar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los insumos los importa y las ventas también están gobernadas por el mercado internacional. Eso puede llegar a suceder. Todas las ventas las exporta o su gran mayoría. Entonces, la moneda funcional, no vamos a desarrollar los criterios, pero están allí. Desde el párrafo 30.2 hay ejemplos, allí hay criterios hasta el 30.5. ¿Cómo definir cuál es la moneda funcional de la empresa como tal? Los estados financieros se deben presentar teniendo en cuenta la moneda funcional, pero en algunos casos, y aquí es donde quiero hacer la diferencia, en algunos casos, aunque la moneda funcional, por ejemplo, sea el peso colombiano, puede ser que sea necesario expresar los estados financieros en otra moneda porque la empresa es una subsidiaria de otra. Y por ejemplo, si la moneda funcional de la matriz es el dólar americano, pues la subsidiaria tiene que reexpresar sus estados financieros y presentarlos en dólares para poder consolidar la información con la matriz. En ese caso, la moneda de presentación es diferente a la moneda funcional. Entonces, yo tengo que informar cuál es la moneda de presentación con la que estoy presentando mis estados financieros. Por ejemplo, estos estados financieros de la FIFA se presentan en dólares americanos. Aquí en el encabezado, ellos están diciendo cuál es la moneda que están utilizando. Y en las notas también lo dicen. Pero aquí dice dólares americanos. En las notas también dice la moneda funcional es el dólar americano para la FIFA, tal. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí estos estados financieros de Ecopetrol. Dice pesos colombianos. Importante también decir pesos colombianos, porque México también tiene pesos. Argentina, Chile maneja pesos.
Entonces, debo decir pesos colombianos, debo decir pesos mexicanos. La intención es que estos estados financieros se puedan leer en cualquier parte del mundo y no exista ambigüedad en cuanto a la moneda de presentación. Otro aspecto importante que menciona la norma internacional es que debo indicar el nivel de redondeo. Si yo no digo absolutamente nada en cuanto al redondeo, entonces se entiende que las cifras no están redondeadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas empresas grandes acostumbran a redondear sus cifras. Si usted lo hace, tiene que decirlo en el encabezado. Por ejemplo, en este caso Ecopetrol dice cifras expresadas en millones de pesos. En millones de pesos. Esta partecita no se debe omitir. Y la FIFA también lo hace, dice en miles de dólares, en este caso. ¿Sí? Si no dice nada, entonces no existe redondeo, la cifra se está presentando en la moneda de presentación sin redondeo. Es importante para no generar confusión este cuarto punto. Nos quedan 3 puntos, colegas. Bueno, vamos al quinto punto. Este es muy importante. Denominación de las partidas. Es decir, el nombre que llevan esas partidas en los estados financieros. El estándar internacional tiene también por objetivo preparar información financiera sobre bases homogéneas de tal forma que se puedan entender en cualquier parte del mundo. Para poder cumplir ese objetivo, pues las partidas que se presentan en los estados financieros se espera que tengan la misma denominación para que se puedan entender, aunque no es una camisa de fuerza. Pero vamos a ver cómo lo expresan el párrafo 54 y 57 de la NIC 1. Y explicamos también con ejemplos. Párrafo 54 y 57 de la NIC 1. Y 56. Dice, por ejemplo, para el caso del estado de situación financiera, dice, incluirá partidas que presenten los siguientes importes y trae ejemplos, no son las únicas, obviamente. Propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión. La norma también tiene la definición. Por ejemplo, nosotros sabemos que propiedad, planta y equipo es todo activo tangible que la empresa espere utilizar por más de un periodo. Eso es una propiedad, planta y equipo. Una propiedad de inversión son todos aquellos terrenos y edificios que la empresa mantiene no para el uso, sino para generar ingresos por rentas, o sea, los entregan a arrendamiento, o plusvalía, está esperando la valorización. Entonces, las definiciones son estandarizadas para todo el mundo, para todos los que apliquen NIF. Tienen las mismas definiciones y deben llamar las partidas de la misma forma. Existe la taxonomía, que también la emite la IASB. Esta taxonomía que están viendo ustedes en pantalla es un lenguaje, es una norma emitida por la IASB. Es la norma que se tiene en cuenta para la comunicación de información financiera a nivel internacional. Y allí, en esta taxonomía, usted puede encontrar todas las denominaciones que se utilizan para cada uno de los estados financieros. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuáles son las partidas que están en la taxonomía para el estado de situación financiera, ahí las encuentro. O sea, ¿por qué la propiedad, planta y equipo se llama propiedad, planta y equipo? Porque está en la taxonomía. ¿Por qué no se llama activo fijo? No, se llama propiedad, planta y equipo y ese debería ser el nombre que lleva en los estados financieros bajo NIF. Entonces, si nosotros miramos las denominaciones que se están presentando en el estado financiero de la FIFA, por ejemplo, son similares a los que se están presentando en los estados financieros de Ecopetrol en Colombia. Veamos, por ejemplo, efectivo y equivalentes. ¿Cómo se llama aquí en este estado financiero? Efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Sí? Entonces, activos financieros también, propiedad, planta y equipo. Aquí cambia ligeramente en la FIFA, ¿no? Propiedades y equipo, pero se entiende que es la partida de propiedad, planta y equipo. Entonces, la recomendación es familiarizarnos con las partidas que están en la taxonomía para que utilicemos el lenguaje internacional. Ahora, alguien puede decir, ¿y qué pasa si yo necesito utilizar una partida que no está en la taxonomía?
Puedo cambiarle el nombre a las partidas. Vamos a ver lo que dice la norma internacional. Vamos a ver lo que dice la norma internacional en el párrafo 57. La norma internacional me da principios, pero no es una camisa de fuerza. Dice, esta norma no prescribe ni el orden ni el formato que una entidad debe tener en cuenta para presentar las partidas en sus estados financieros. Ya lo decíamos al principio. El párrafo 54 simplemente enumera unas partidas que son lo suficientemente diferentes como para que no se mezclen. Es decir, lo que me está diciendo el párrafo 54 es, si usted tiene propiedad, planta y equipo y tiene propiedades de inversión, presente ese tipo de bienes en categorías o en partidas separadas dentro del estado financiero. No las mezcle. No diga, tengo un edificio en arrendamiento y tengo un edificio que uso. Uno es propiedad de inversión, el otro es propiedad, planta y equipo. Entonces lo voy a agrupar y voy a decir una partida que se llama propiedades. No puedo hacer eso. Son diferentes y deben tener una presentación en una partida diferente. Pero, sigamos leyendo. Además, se pueden añadir otras partidas. Entonces, hay empresas que por su naturaleza necesitan añadir partidas y resulta que esas partidas no están en el lenguaje XBRL. No está violando la norma si lo hace. Usted añada las partidas que sean necesarias. Y las denominaciones también se pueden cambiar, pero ojo, sin generar confusión. Dice, las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones podrán ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad. Entonces, yo puedo utilizar las partidas que están en la taxonomía y es lo recomendable, pero si la entidad necesita, para una mayor comprensión de esos estados financieros, necesita que yo presente una partida adicional y esa partida adicional no está dentro de la taxonomía, yo igual puedo utilizar esa partida para poder presentar mejor mis estados financieros. Por ejemplo, aquí Ecopetrol utiliza una partida que se llama recursos naturales y del medio ambiente. Ecopetrol explota petróleo en Colombia. Entonces, esa es una partida que para ellos es sumamente importante, los recursos naturales y del medio ambiente, y ellos presentaron esa partida dentro del estado financiero sin tener en cuenta la taxonomía. Se puede hacer, pero debe estar justificado, o sea, debe ser algo justificado. Otra situación que debo mencionar aquí en cuanto a la denominación de las partidas es lo siguiente. No sé si en sus países sucedió, pero aquí en Colombia, pues cuando llegaron las NIF, el PUC, el Plan Único de Cuentas o el catálogo de cuentas que veníamos utilizando por norma, por ley, quedó derogado. Ya no es obligatorio utilizarlo. Y algunas personas confundieron lo que es una cuenta o un catálogo de cuenta con las partidas que se presentan en el estado financiero. Y decían, pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a eliminar el PUC? ¿Cómo vamos a hacer para la contabilidad? Otros comenzaron a cambiar los nombres de las cuentas de acuerdo a las partidas. Las dos posiciones son un error. Una cosa son las cuentas y otra cosa las partidas que van en el estado financiero. La norma internacional me habla de la denominación de las partidas que van en el estado financiero. Las cuentas son autonomía de la empresa, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, ese es un ejercicio que hemos hecho en uno de nuestros talleres de profundización. Una empresa puede tener en su balance de comprobación una relación de cuentas de acuerdo al PUC o de acuerdo al catálogo de cuentas. Y por ejemplo, aquí en Colombia al efectivo le llamamos caja. Puede ser que en otro país le llamen moneda, le llamen billete, como quiera. Pero esas son las cuentas del balance de comprobación, la contabilidad como tal. Recordemos que la contabilidad llega hasta los libros de contabilidad. El estado financiero es una declaración de información financiera que parte de esos libros de contabilidad. Por lo tanto, la norma internacional no prescribe la denominación de las partidas en las cuentas. No se mete con eso.
Cada país puede tener su propio PUC o cada empresa puede tener su propio PUC. La norma internacional lo que prescribe y lo que sugiere es sobre las partidas que van en el estado financiero como tal. Yo en la contabilidad, por ejemplo, aquí puedo tener una cuenta que diga muebles y enseres, otro que dice autos, una cuenta que dice depreciación, otra que dice edificios, pero cuando yo estoy emitiendo mis estados financieros, todo eso cumple con la definición de propiedad, planta y equipo, y yo voy a llamar la partida en el estado financiero propiedad, planta y equipo. Entonces, no confundamos el nombre de las cuentas con el nombre de las partidas que van en el estado financiero como tal. Bueno, voy a mirar por acá en el chat, veo que me están escribiendo, a ver si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, dice, buena tarde, las NIF están contenidas dentro de la NIF parte A. Sí, sí, claro que sí. ¿Quién me escribe eso? Herbert. Correcto, Herbert. Voy a mostrarle por aquí a todos si tienen alguna duda. Estoy trabajando con las NIF completas, estoy aquí en la parte A. Recuerden que las NIF MIS fueron emitidas por la IASC, que fue el primer organismo por allá en 1973 en Londres que se organizaron para estandarizar normas internacionales de contabilidad. Pero después del 2001, la IASC se convirtió en la IASB con B, en la que hoy en día emite las NIC. Y entonces, ¿qué han hecho? Han venido actualizando las NIC y han venido emitiendo las NIC. Tenemos aquí la NIC de la 1 a la 16, las NIC. Pero algunas NIC, como la que estamos estudiando hoy, todavía están vigentes. Entonces, cuando hablamos de las NIF, hablamos de las NIF que están vigentes y de las NIF que son las nuevas, las que emitió la IAS. Bueno, vamos a ver qué otra duda tienen por aquí. En el chat. ¿La comparación de años se debe hacer siempre? Sí. Sí, colega. Es uno de los requisitos para que los estados financieros estén bajo NIF. Debe presentar cifras comparables. Es lo que dice el marco conceptual en cuanto a la comparabilidad. Dice, los usuarios deben, imperativo, deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo. Y también deben ser capaces de comparar con entidades diferentes. Es decir, que entonces este tema de la característica de uniformidad y comparabilidad que vimos en el punto 3 es muy importante y es obligatoria. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué otras dudas tenemos por aquí. Miguel Aguilar dice, entiendo, se me corrió, a ver, se me corrió. Bueno, Andrés, perdón, se me corrió, no sé, aquí está. Entiendo que si se pierde la uniformidad no puedo comparar estados financieros, por supuesto, Miguel, si estamos de acuerdo con eso. Y bueno, ¿qué pasa cuando es su primer periodo? Bueno, Manuel, cuando es su primer periodo, pues las cifras del periodo anterior serían 0. Obviamente, pues no van a haber cifras. Alguien pregunta por aquí, Ricardo González, ¿IFRS es lo mismo que NIF? No. Mire, cuando nosotros estamos estudiando las NIF, nos llenamos de acrónimos. Hay muchos acrónimos, NIF, IFRS, etcétera. NIF es el acrónimo en español, NIF es el acrónimo en español para Normas Internacionales de Información Financiera, ¿sí? Y el otro, pues, el otro es un acrónimo en inglés. Bueno, vamos a continuar, ¿listo? Vamos a continuar. ¿Cómo vamos hasta ahí, colegas? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, otro aspecto importante, sexto, y me falta el séptimo, sexto. Clasificación de las partidas. Clasificación de las partidas. La entidad debe presentar las partidas en el estado financiero, en el estado de situación financiera, categorizadas en corrientes y no corrientes. Partidas corrientes y no corrientes. Me lo dice la norma internacional. Solo hay una excepción, pero es una excepción, no es una opción, que sería otra cosa. Párrafo 60.
Vamos a ver, párrafo 60 de la NIC 1, párrafo 60. ¿Qué dice? Dice, una entidad presentará sus activos y los pasivos también en categorías corrientes y no corrientes. Entonces, todos aquellos activos que se esperan realizar en un periodo no superior a 12 meses o que se esperan realizar en el curso normal de la operación. En algunas empresas que tienen modelos de negocios donde el periodo para realizar sus inventarios es superior a un año, se tiene en cuenta el periodo que les corresponde, no necesariamente los 12 meses. Si esos activos se esperan realizar en el periodo normal de la operación, ¿sí? En el ciclo normal, o en un periodo no mayor de 12 meses, son activos corrientes. Se tienen que presentar las categorías de activo corriente y no corriente. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, la FIFA los presenta como activo circulante y activo no circulante. Es lo mismo. ¿Listo? Yo tengo que presentar las partidas clasificadas así. ¿Por qué? Aquí Ecopetrol presenta el total de sus activos corrientes y los activos no corrientes en categorías separadas. Puede ser, por ejemplo, que yo tenga una cuenta por pagar del pasivo con un banco, tendría que presentar la porción de lo que espero pagar en los siguientes 12 meses dentro de los pasivos corrientes y lo que corresponde a los siguientes periodos dentro del pasivo no corriente. ¿Por qué es importante que hagamos eso en los estados financieros? Porque los indicadores financieros, para poder elaborar y proyectar los indicadores financieros, necesitamos conocer la categoría corriente y no corriente. Por ejemplo, para el indicador de liquidez, yo necesito saber cuáles son los activos corrientes de la empresa. Entonces, es también un requerimiento de la norma internacional. No es opcional, la norma lo exige. Solo que dice que si hay una excepción, no una opción, o sea, no es que usted elige entre el uno y el otro, sino que si se presenta una situación, lo exceptúan. Cuando una presentación basada en el grado de liquidez, es decir, no organizada de acuerdo a los activos corrientes y no corrientes, sea útil para presentar información más relevante, entonces la entidad puede emitir estados financieros basados en la liquidez de los activos y la exigibilidad de los pasivos. Pero si hace eso, debe de todas maneras en las notas a los estados financieros revelar el importe de lo que espera realizar durante el periodo. O sea que igualito le toca hacer el trabajo de identificar partidas corrientes y no corrientes y revelarlas en las notas, ¿sí? Entonces, la mayoría de los estados financieros bajo NIF siempre van a estar clasificados en corrientes y no corrientes. Bueno, última característica. Hay muchas más, colegas, hay otras características, pero por cuestión del tiempo, en esta capacitación hablamos solamente de estas 7. Las notas de revelación. Las notas de revelación son supremamente importantes y es una de las características más importantes de los estados financieros bajos. Vamos a ir al párrafo 77. En cada una de las NIF hay párrafos de revelación. Esos párrafos me dicen qué es lo que necesito yo revelar en cada una de las notas a los estados financieros. Este es un ejemplo, dice, una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, las subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo presentar aquí los estados financieros de Ecopetrol y yo aquí digo que tengo, vamos a mirar, por ejemplo, los activos financieros aquí. Yo digo activos financieros, pero yo necesito saber cuáles son esos activos financieros. En la nota debo presentar la clasificación. Entonces, aquí está la clasificación. En este caso, la FIFA tiene depósitos, CDTs, tiene préstamos a terceros, etc. Yo puedo presentar propiedad, planta y equipo, pero en la nota debo presentar el detalle de esa propiedad, planta y equipo. Vamos a mirar los estados financieros de Ecopetrol, por ejemplo. Aquí dice, propiedad, planta y equipo.
Vamos a hacerlo con esto. Propiedad, planta y equipo. Bien, esa es la partida bajo NIP. Pero vamos a la nota número 13. En la nota número 13, vamos a adelantar, en la nota número 13 debe estar el detalle de las partidas que conforman la propiedad, planta y equipo. Entonces aquí, mira, aquí tenemos construcciones en curso, tenemos edificaciones, tenemos terrenos, etcétera. Es lo que me está diciendo la norma internacional. Amplía la información en la nota. Adicionalmente, si usted se va a la norma, en cada una de las cada uno de los temas específicos, por ejemplo, vamos a mirar la sección 17, que es la que me habla sobre propiedad, planta y equipo para NIC para pymes, 17. Sección 17. Entonces, si yo me voy a la sección 17, estoy en la NIC para pymes, yo me voy a la sección 17, al final siempre consigo los párrafos de revelación. Entonces, los párrafos de revelación me dicen cuál es la información que debo yo incluir en la nota que preparo para ampliar la información de propiedad, planta y equipo. Lo que me pasé. Deterioro. Baja en cuenta. Información a revelar. Mire, está en el 1731. Entonces dice, mire, revéleme en las notas las bases de medición, es decir, usted utilizó el costo menos depreciación menos deterioro o utilizó el costo revaluado, está actualizando. Y otras exigencias, por ejemplo, dice, muéstreme una conciliación para la propiedad, planta y equipo entre los importes al principio del periodo y al final. O sea, no quiero saber solo con cuánto terminó, quiero saber con cuánto empezó, cuáles fueron las entradas, cuáles fueron las salidas y con cuánto terminó. Entonces, los estados financieros bajo NIF deben tener en las notas esa información. Entonces, si miramos la nota, mire, esta nota de Ecopetrol, esos son los estados financieros de el 2020 comparados con el 2021. Me está mostrando el saldo bueno, en este caso, hay algo que no les comenté. Algo que no les comenté. Estos estados financieros son intermedios. Ya les voy a comentar algo con respecto a la comparabilidad de los estados financieros intermedios. Voy a dejar estos estados financieros aquí, vamos a mirar los de la FIFA. Entonces aquí, o miremos mejor los de KPMG. Aquí en los de KPMG, propiedad, planta y equipo, vamos a buscarlo. Propiedad, planta y equipo es la nota 20. Vamos a mirar la nota 20 de estos estados financieros para mirar si en estos estados financieros está la conciliación de la que acabamos de leer. Nota número 20. Vamos a mirar. 20. Aquí está la propiedad, planta y equipo. Entonces, miren, estos estados financieros son comparativos 2013 y 2012. Son 2 años comparativos. Y comienzan con los saldos al inicio de cada periodo. Miren. Saldos a 1 de enero del 2012. Adiciones y retiros. Saldo a 1 de enero del 2013. Saldo a finales del 2012. Y luego comienza con el 2013 igual. Saldos al inicio del 2013. Adiciones, retiros, ventas, compras, etcétera. Saldos finales al 2013. ¿Por qué lo hicieron ellos así? Porque la norma internacional se los está exigiendo. La norma internacional le está diciendo, hágame una conciliación, deme los importes al principio y al final. Bueno, lo que les quería decir, me voy a volver un poquito aquí en el tema de la clasificación, no, de la comparabilidad, o algo que no les dije. Ojo con la comparabilidad de los estados financieros de periodos intermedios. Si yo le pregunto, ¿con qué fecha debo comparar los estados financieros del 31 de diciembre del 2022? Pues usted me dice, pues con los del 2021, ¿sí? El 31 de diciembre del 2022 con 31 de diciembre del 2021, que es lo que está haciendo la FIFA aquí, ¿sí? 2019 con 2020 a 31 de diciembre. Pero cuando la empresa emite estados financieros de periodos intermedios, ¿cómo se compara? Por ejemplo, si yo le digo el estado de situación financiera con corte a 31 de marzo, que son estos que está presentando aquí, por ejemplo, Ecopetrol, a 31 de marzo del 2021, estado de situación financiera, ¿con qué fecha los compararía usted? Escríbame en el chat, colega.
Ahorita al final vamos a abrir un espacio, ¿listo? Para las preguntas. ¿Con qué fecha compararía? 31 de marzo, estado de situación financiera. 31 de marzo del 2020. Listo, Lili, gracias por participar. Sandra también. Bien, excelente. Diciembre, ¿dice quién dijo diciembre? Mexi dice diciembre. La mayoría dice marzo y Dalia también dice diciembre. Bueno, podría llegarse a pensar, ojo con esto para la comparabilidad, podría llegarse a pensar, pues tiene que ser con la misma fecha del año anterior, 31 de marzo del 2020, pero ojo colegas, cuando estemos presentando estados financieros de periodos intermedios, debemos tener en cuenta que el estado de situación financiera es un estado de fecha corte, no es un estado que te presente el movimiento de un periodo, sino que es una foto, no es una película, es una foto en un determinado momento. Por lo tanto, se debe comparar con la última fecha corte, es decir, 31 de diciembre del 2020 en este caso. La última fecha corte. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si yo ahí tengo las cifras de todo el año? No, usted no tiene las cifras de todo el año. Usted tiene las cifras que estaban al final del año, que es muy diferente. Entonces, los periodos, los estados financieros de periodos intermedios, el estado de situación financiera se presenta comparativo con el último corte. Cosa diferente es el estado de pérdidas y ganancias, que sí presenta la información de un periodo, el estado de flujo en efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Eso sí se deben presentar periodo con periodo. Ahí sí debo presentar del 1 de enero al 31 de marzo del 2020 con 1 de enero al 31 de marzo del 2020. Bueno, esa última parte quería compartirles porque lo olvidé cuando estaba hablando de la comparabilidad. Cuando vi el estado financiero me acordé. Bueno, colegas, hemos terminado. Hemos terminado por hoy. Un abrazo para ustedes. Por favor, escríbanme en el chat si fui claro con los conceptos que les explicamos en esta tarde. Si pude transmitir el conocimiento, es importante para nosotros. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3. Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.